¿Te gusta el terror? Sean todos bienvenidos a escuchar las historias del narrador. Buenas noches. Es un gusto verlos de nuevo por aquí. Para el episodio de hoy, tocamos un tema de unos seres que saltan de entre las leyendas y la realidad. El protagonista de esta historia compra una casa y en ella tiene la presencia de duendes. Siéntense y disfruten de la historia. ¿Quiere a mi bebé? Compré una casa en un fraccionamiento nuevo, rumbo al Salto, en Jalisco. La ubicación me quedaba un poco retirada de mi trabajo, pero fue lo que alcancé a comprar con mis puntos de Infonavit. Era una casa pequeña, completamente nueva. En un lugar así, uno jamás se imaginaría que en un sitio donde no ha vivido persona alguna, donde los muros jamás han presenciado peleas o agresiones, pudiera llegar a estar embrujado. Pero ahora sé que los fenómenos paranormales no respetan ni tiempo ni espacio. Estaba muy emocionado cuando adquirí la propiedad. No era una casa muy grande, pero era mía. Además, con mi esposa esperaba un nuevo bebé. Nos hacía mucha ilusión prepararle su habitación. La casa nos la entregaron sin protecciones ni piso. Yo sé de construcción, por lo que me puse a realizar las preparaciones que hicieran falta. Mientras realizaba las mejoras a la casa, jamás encontré algo extraño, nada relacionado con brujería. Tampoco me ocurrió nada extraño. Cuando al fin todo estuvo listo, nos fuimos a vivir a la casa. Así por las tardes nos dedicamos a arreglar la habitación del bebé. Fue en ese momento en el que comenzamos a notar cosas extrañas. Una vez, mientras colocábamos un estante en la pared, la bolsa de tornillos desapareció de la caja de herramientas. Cosa que fue muy extraña, pues en la casa solo estábamos mi esposa y yo. Aparte, acabábamos de comprarlos en la ferretería. Tuvimos que volver a comprar tornillos, pero esta vez los guardé en mi bolsillo. Esa noche, mi esposa se despertó a las 5 de la mañana llorando. Me dijo que tuvo una pesadilla terrible, en la que un hombre enano le sacaba el bebé y se lo robaba. Yo la consolé diciendo que solo fue un sueño. Me quedé abrazándola hasta que se calmó. Entonces, comenzamos a escuchar un sonido en la sala. Parecía el ronroneo de un gato. Me fui a asomar, pensando que tal vez un gato se metió a la casa por la ventana de la cocina, ya que siempre la dejaba abierta. Estando ahí no vi nada, y el sonido fue sustituido por una vocecilla. No pude evitar soltar una maldición. En eso, una pequeña ventana que daba a la cocina se cerró de golpe.
lo cual fue más raro aún, pues esa ventana era corrediza. No existía manera en la que el viento pudiera haberla cerrado. Debido a la fuerza con la que se cerró la ventana, el cristal quedó estrellado. Nos regresamos a dormir. Ya no percibimos nada extraño por esa noche. Al día siguiente, tuve que irme a trabajar. Mi esposa se quedó fabricando algunos adornos para el cuarto del bebé. En la fábrica que trabajaba, no nos dejaban usar el celular. Cuando salí, de inmediato chequé las notificaciones. Tenía varios mensajes de mi esposa. Primero me decía que sentía miedo de estar sola en la casa. Después mencionaba que no dejaba de escuchar una pequeña vocecilla en una de las alacenas. En el último mensaje me decía que se iría a casa de su madre, que pasara por ella, porque no pensaba estar sola en la casa. Total que me fui a casa de mi suegra y una vez ahí, mi esposa no quiso irse, así que nos quedamos esa noche. Regresamos hasta el fin de semana. Mi esposa se veía más tranquila. Incluso pensaba en que todo lo extraño que escuchó en la casa fue a causa de su embarazo. Yo por mi parte no sentía nada de regresar a la casa. Le repetí a mi esposa que la casa era nueva y no existía algún antecedente que provocara la presencia de fantasmas o de seres sobrenaturales. Mi suegra le regaló un Cristo para que lo pusiera en la puerta de la entrada, a modo de protección, y también le dio un rosario. Debía ponerlo debajo de su almohada, así estaría protegida en sus sueños. Antes de irnos, mi suegra me dijo sin que se diera cuenta mi esposa que teníamos que cuidar al bebé, pues ella creía que los seres de oscuridad son atraídos por la luz de los recién nacidos, y era muy probable que algo maligno estuviera siguiendo a mi esposa. La familia de mi esposa es muy creyente de la brujería y esos temas.
Mi esposa se puso nerviosa ante este hecho, así que para tenerla tranquila, me puse a cambiar las chapas de las puertas de inmediato. No duraríamos ni una noche más en esa casa. Cerca de la 1 de la madrugada, empezamos a escuchar mucho ruido en la cocina. Mi esposa se despertó espantada y me pidió que fuera a revisar de inmediato. Corrí a la cocina. Entonces escuché dentro de la alacena una voz que decía claramente palabras como: «Dame al bebé, van a morir todos». Decía eso entre muchas maldiciones y groserías. Era una voz chillona y horripilante y lograba exaltarme los nervios. Me armé de valor, tomé un cuchillo de la cocina y abrí rápidamente la alacena de donde provenía la voz. No encontré nada a primera vista, así que me puse a mover todo lo que estuviera dentro. Mientras lo hacía, mi esposa lanzó un grito. Sin pensarlo 2 veces, corrí de vuelta a la habitación. Ahí estaba mi esposa arrinconada en la cabecera de la cama. Apuntaba en dirección del closet. Me apuré a abrir la puerta corrediza del closet. Dentro sonaban muchos golpes. Les juro que lo que vi es verdad. Mi esposa y yo lo vimos. Era un hombrecillo de menos de 1 metro de altura. Estaba vestido de manera anticuada. Era completamente calvo y su rostro es algo que no lograría describir, pues jamás he visto algo tan horroroso que se le compare. Solo diré que su cara no podía ser la de un ser humano. El hombrecillo salió corriendo del closet y yo brinqué a la cama junto a mi esposa. Sé que fui muy cobarde al actuar así, pero fue mi primera reacción. Mi esposa sacó el rosario debajo de la almohada y se puso a rezar el credo. El hombrecillo se nos quedó viendo y comenzó a bailar y a dar piruetas en el aire. Era como si se burlara de nosotros. Era un espectáculo aterrador. Sin duda, lo más horrible que he visto en toda mi vida. Yo también me puse a rezar junto con mi esposa. Con el cuchillo que aún traía en la mano, marqué la señal de la cruz en el aire. Entonces, el hombrecillo se volvió a meter al closet. Nos quedamos rezando un rato más, hasta que ya no escuchamos nada dentro del closet. Sin pensarlo 2 veces, tomamos nuestras cosas y nos fuimos de ahí. Llevé a mi esposa a ver a un sacerdote que le dio unas oraciones para alejar el mal. También se ofreció a ir a bendecir la casa, y aunque así lo hicimos, mi esposa ya no quiso vivir en esa casa. Mi hijo nació sin complicaciones. Tuvimos que vivir un tiempo con mi suegra hasta que logré traspasar la casa. Tiempo después compré una casa usada. Hasta la fecha es donde vivimos y jamás nos ha ocurrido algo extraño de nuevo. Ignoro si los nuevos dueños habrán visto a ese hombrecillo acechando en la noche. No sabría decirles si esa criatura habitaba en la zona o seguía a mi esposa. Por el bien de la familia que habitaba actualmente esa casa, espero que con la bendición del Padre,
ese ser haya sido ahuyentado para siempre. Un suscriptor nos hizo llegar un relato de su autoría. El relato es corto, pero va directo al punto. Agradezco a Lucas López por el aporte y espero que sea de su agrado. Aprovecho también esta ocasión para invitarlos a que si tienen un relato de su autoría y quieran que aparezca en algún episodio, no lo hagan llegar por nuestras redes sociales. Y así de esta manera podérselos narrar en un episodio. Ese día volví tarde a casa. Había trabajado más de lo normal. Me daba aliento a mí mismo, diciéndome: vamos, es todo por mi sueño. Abrí la puerta. Estaba frío y oscuro, lo normal en mi hogar. Intenté prender la luz, pero no encendía. Pensé, quizás era un corte eléctrico, algo muy normal. Encendí una vela y puse a calentar agua para tomar un café. Me quedé perdido en el tic-tac del reloj, que parecía hacerse más lento mientras lo miraba. El silbido de la pava me despertó de mi trance. Cuando hice mi café, lo bebí y me acosté. No tenía nada más para hacer. A final de cuentas, no tenía luz. Supongo que me había quedado dormido, pero una gotera me despertó. Podía oírla golpear el piso, pero no estaba lloviendo y el sonido me intensificaba. Cuando quise levantarme a ver qué era eso, no podía mover mi cuerpo. Estaba duro en la cama. Solo podía mover mis ojos. Pensé, solo debe de ser una simple parálisis. Ya me había pasado varias veces. Pero empecé a sentir una presión inmensa en el pecho. El aire me faltaba y mi vista se tornaba borrosa. ¿Así iba a terminar? A tan corta edad, luchando por un sueño que no llegaría a cumplir. De pronto, me volvió el aire y pude levantarme. Miré a todos lados asustado y sudado. Me alivié hasta sentir esa gotera hacer su último sonido justo a mis espaldas y una retorcida voz de ultratumba decirme: aquí no termina tu tormento. Una vez más, le agradezco a Lucas López por el aporte. Y espero que sea de su agrado. Ponte en contacto con nosotros desde nuestras redes sociales. Instagram, El Narrador Podcast. Twitter, @narradorpodcast. Y así fue como había mencionado. Los duendes saltan de las leyendas a la realidad. Pueden ser buenos o, como en esta ocasión,
pueden ser malos con intenciones macabras. Si te gustó este relato, dale un me gusta, compártelo o regálame un comentario. Nuestro tiempo ha concluido, pero antes de irse, díganme, ¿ustedes creen en los duendes? Hasta la próxima.